Puedes tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan, donde se relata la historia y un milagro maravilloso de parte del Señor. Y vos sabés que en cada uno de los acontecimientos y la historia que relatan los cuatro evangelios, como es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de estos evangelios relata los acontecimientos de la vida del Señor Jesús, de cómo Él nació, parte de su crianza, de su niñez. Muy poco se relata acerca de la niñez del Señor Jesús. Y luego, donde comenzó Él su ministerio, donde empezó a llevar adelante el plan, la obra redentora de Dios hacia los hombres, porque de eso era el fin, era el plan de parte de Dios, la obra redentora, redimir a la humanidad, redimir a los hombres de la condenación que estaba sobre sus vidas. Por eso el mismísimo Señor Jesús dijo en un momento: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y la ira de Dios está sobre él. Si tenemos al Hijo de Dios, entonces tenemos la vida, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos salvación para nuestros corazones. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, está muerto. Está muerto en su espíritu. ¿Muerto por qué? Muerto por el pecado. El pecado engendra muerte a la humanidad, a los hombres. Va alejándose cada día más y más de los planes y de la voluntad de Dios. El pecado hace una gran barrera entre Dios y los hombres. La desobediencia hace una gran barrera entre aquel que quiere buscar a Dios y entre nuestro Dios, entre el Señor Jesús. Y eso luego va engendrando muerte, trae sus consecuencias. Dice que aquel que hace lo malo y practica el pecado, dice que incluso a las generaciones que vengan después de él dañará su impiedad, dice su palabra. La impiedad, la maldad, no solo dañará su propia vida, sino que también irá dañando a los que vengan después de él. Pero si tú practicas la justicia, dice que te salvarás tú y también vas a favorecer a los tuyos. Dejarás bendición para los que vengan detrás de ti. Bendición. Pero el pecado va engendrando muerte. Y por eso aquellas personas que están cerca del Señor, que no tienen a Cristo, están muertos, no tienen la vida. Pero aquel que tiene al Hijo de Dios, como dice su palabra, tenemos la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha redimido de todos nuestros pecados. Y cada día podemos acercarnos más a la voluntad de Él, acercarnos a nuestro Dios, por medio de su palabra. La palabra del Señor es la que nos alumbra y la que nos guía para poder acercarnos más a nuestro Dios. Y los evangelios van relatando todos los acontecimientos y todo lo que el Señor hizo en aquellos años, en aquellos tiempos. Su obra redentora, cómo sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, cómo se movía de un lugar hacia otro lugar, sanando, llevando el mensaje de salvación para las personas. Y vos sabés que cuando leemos la historia del Señor Jesús, no solo queda como un conocimiento, una historia de todos los sucesos en aquel tiempo, sino que cada una de esas historias y de lo que el Señor hizo, para nosotros nos deja una gran bendición y una gran enseñanza
para nuestra fe, para ir aumentando nuestra fe. Por eso es muy importante que tú a la palabra de Dios y el mensaje del Señor lo puedas atesorar en lo más profundo de tu corazón y no dejar caer a tierra la enseñanza, la palabra de Dios, lo que Dios te habla. No dejarla a un costado, sino que poder atesorarla en tu corazón, e incluso dice la Biblia que deberás meditar en ella de día y de noche. Meditar, ir meditando en la enseñanza, en la palabra, y que quede en ti como aquel tutor, como aquella guía que va marcando tus pasos, va marcando tus pensamientos, va marcando tu fe. Entonces tú echas mano a esa enseñanza. Pero a veces cuando dejamos caer la palabra de Dios, dice que hubo un rey en los cuales Dios se enojó muchísimo con él porque desechó la palabra de Dios. Desechó el mensaje. Incluso dice las Escrituras que este rey agarró el rollo del libro de la ley y lo echó al fuego. Cuando le estaban leyendo el libro de la ley, el rollo de la ley, en aquel tiempo alguien le dijo: hemos encontrado este rollo en el templo, en la casa de Dios. Y habla de juicios, y habla de lo que hoy nos está sucediendo y nos está pasando a nuestra nación. Así que le empezaron a leer a este rey, y dice las Escrituras que este rey no quiso escuchar. Agarró el libro, el rollo, y lo tiró al fuego. Pero la palabra era la palabra de Dios, y la palabra del Señor es viva. Alguien que no quiere saber absolutamente nada con las cosas de Dios puede apagar la radio, puede agarrar la Biblia y tirar la Biblia, quemar la Biblia. ¿Sabes cuántas Biblias se han quemado a lo largo de toda la historia? Donde se trataba de evangelizar hace muchísimo tiempo, hace muchos años, y aquellas personas que imprimían la palabra de Dios y la enviaban a otros lugares, había una gran persecución, y cuando tomaban esas encomiendas, esos libros que era la palabra de Dios, muchas veces lo prendían fuego, lo quemaban. Pero no pueden detener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es viva y es poderosa. Ni por más que rechace la palabra, ni por más que quemes la Biblia o no quieras escuchar, hay una sentencia que está sobre ti, y hay un juicio que está sobre tu corazón, sobre tu vida. Y si no te arrepientes, si no vuelves tu corazón a Dios, y si no te alejas de lo malo, del pecado, vas a sufrir y vas a pagar las consecuencias. Pero aquel que puede atender a la voz de Dios, a la palabra, el Señor te puede redimir, te puede salvar de esa condenación, de ese juicio, de los acontecimientos que están en la palabra de Dios, que han de venir sobre la faz de la tierra. Por eso dice las Escrituras: por cuanto has sido fiel a mi palabra y has guardado la palabra de mi paciencia, dice Dios, yo a ti te libraré de la hora del fuego, de la prueba que ha de venir sobre toda esta tierra, sobre toda esta humanidad. A ti te libraré, dice Dios. A ti no te llegarán las plagas, a ti no te llegará el juicio, la condenación. En el pueblo de Israel, en aquellos tiempos, cuando estuvo esclavo en Egipto, Dios golpeó a Egipto con todas las plagas. Pero dice las Escrituras que las plagas no tocaron a los hijos de Dios. Y aun cuando hubo tinieblas sobre toda la faz de la tierra, dice que los hijos de luz, dice que los hijos de Israel, ellos tenían luz. Y vinieron toda clase de plagas que golpearon a Egipto, pero los hijos de Dios no llegó. Aun cuando vino la muerte de los primogénitos, dice que los hijos de Dios
obedecieron a lo que Dios le dijo, cumplieron la palabra de Dios, atendieron la voz de Dios, en los cuales Dios le dijo: matarán un cordero y con la sangre del cordero tendrán que pintar los dinteles y las puertas de sus casas, porque ciertamente mañana pasará el ángel de la muerte, y si no están pintados los dinteles de las puertas, de las ventanas, morirán los primogénitos de ustedes. El pueblo lo hizo así, como Dios envió. Obedecieron, cumplieron a lo que Dios le dijo, y la muerte no les llegó. No llegó la muerte sobre ellos. Dice que cuando venía el ángel de la muerte, veía los dinteles pintados y las puertas pintadas, dice que el ángel pasaba de largo. Era toda una gran enseñanza, aún para estos tiempos. Hoy ya no es un cordero en sí, hoy es la sangre de Cristo, en los cuales está en nuestros corazones cuando tú aceptas al Señor Jesús. No es en sí la sangre, literalmente, sino cuando habla la palabra de Dios de la sangre de Cristo, está hablando del sacrificio, de la obra redentora en sí, de lo que el Señor hizo por tu vida, por tu corazón. Está haciendo alusión a eso. Cuando decimos que la sangre de Cristo nos limpie de todos nuestros pecados, estamos haciendo referencia al sacrificio del Señor Jesús, no a la sangre literalmente. Algunos piensan que la sangre, y se hacen una imagen de que la sangre viene y los limpia No, sino a la obra redentora del Señor, al sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Y el solo hecho de haber creído, de haber aceptado, de haber tomado ese sacrificio, esa forma, esa manera en los cuales el Señor vino a salvarte, a redimirte, entonces tus pecados son limpiados, son borrados. Y la muerte no puede entrar a tu corazón. Y el pecado no se puede enseñorear de tu vida. Alguno dirá: ¿pero qué, ustedes son santos, que no cometen errores, no cometen pecados? La Biblia dice que no hay una persona que haga el bien y nunca cometa errores. Claro que podemos cometer los errores, pero el Señor luego nos santifica. Ya el Señor nos ha santificado por su muerte, porque hemos reconocido, porque hemos aceptado, porque hemos creído en la obra redentora del Señor Jesús. Y no practicamos el pecado. Alguien comete un error, se puede arrepentir y ya está. Ya la santidad no es que se te aleja, no es que el Espíritu de Dios se va de ti, no es que lo que el Señor hizo ya en la cruz del Calvario ya no tiene efecto sobre tu vida. Puedes cometer los errores, equivocarte, pero luego te arrepientes, luego le pides perdón a Dios y te esfuerzas para poder cambiar esa actitud en tu corazón, en tu vida. Te vas perfeccionando cada día más. Pero el Espíritu sigue estando sobre nuestras vidas, la santidad está sobre nosotros, la justificación. Por eso dice la Biblia: a los que llamó los predestinó, a estos que predestinó los santificó, a estos que santificó los glorificó. Entonces, si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién es contra nosotros? ¿Y quién podrá condenar a los hijos de Dios si el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros? No hay condenación para el creyente, para el Hijo de Dios. No hay condenación, dice la palabra. Vamos a compartir la historia. Vos sabés que en esta historia los discípulos, dice que el Señor pasaba por cierto lugar. Dice las Escrituras: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí,
¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pasando el Señor por cierto lugar, vio un hombre ciego de nacimiento. Aunque este hombre no lo podía ver al Señor Jesús, pero el Señor Jesús ya lo veía a él. Y esto, ¿sabes qué dice las Escrituras? No es que tú me hayas elegido a mí, sino que yo te escogí a ti. No es que ustedes me buscaron a mí, sino que yo los busqué a ustedes. Nadie viene al Padre si el Hijo no le trae primero, ni tampoco nadie viene al Hijo si el Padre no le trae primero, dice las Escrituras. No es que nosotros hayamos amado a Dios primeramente, sino que Él nos amó a nosotros primero y puso su amor en nuestros corazones. Luego nosotros, por esa bendición que Dios derramó sobre nosotros, nuestros corazones se ponen sensibles a la voz de Dios y podemos tomar actitudes distintas, diferentes, para no desagradar el nombre de Dios. Y le amamos al Señor, porque guardamos sus mandamientos, porque entendemos que la palabra dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, por amor a Dios, vamos conservando y vamos guardando la palabra de Él, vamos obedeciendo a su palabra, porque le amamos. A veces no es cosa sencilla, fácil obedecer. Es difícil obedecer, pero obedecemos porque amamos a Dios. Amas a tu hermano, aunque quizá lo mira de reojos, pero porque amas a Dios, porque obedeces a Dios, por eso amas a tu hermano. La Biblia dice que aquel que no ama a su hermano, que ve, ¿cómo podrá amar a Dios que no ve? ¿Cómo podrás amar a Dios si aborreces a tu hermano, dice la palabra? Tienes que amar a tu hermano de la fe. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, dice las Escrituras. En esto se resume toda la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y también a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Y dice la Biblia que el Señor sí vio a este ciego, aunque él era ciego de nacimiento. El Señor ve tu aflicción, sabe lo que te sucede, lo que te pasa, tus luchas, tus dificultades, tus pruebas, tus lágrimas. El Señor lo sabe todo, todo tu sufrimiento, todo lo que tú necesitas. Ya el Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros, porque Él dice la palabra que sus ojos recorren toda la faz de la tierra. Ya Él nos ve. Alguien se sorprendió porque el Señor le dijo, antes que te llamaran, antes que tu amigo te hablase de mí, yo te vi cuando tú estabas allí debajo de la higuera. Ahí yo te vi, le dijo el Señor. Y él quedó sorprendido, le dijo, Señor, pero ¿cómo puede ser que me hayas visto antes? Si tú estabas aquí y yo estaba muy distante, muy lejos, ¿cómo me pudiste ver? Pero el Señor le dijo, antes que tu amigo te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Sabe Dios qué estaría haciendo Natanael ahí debajo de la higuera? Quizás descansando, quizás un poco agobiado. Algunos creen que estaba tratando de meditar en la ley, en la palabra. ¿Sabe Dios? Pero sí, el Señor dejó muy claro que Él lo había visto antes, ahí debajo de la higuera, meditando, pensando, buscando. Pero ya Dios sabía lo que estaba en su corazón, la necesidad. Así también es en tu vida. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe y conoce, te conoce mejor que tú mismo. El Señor ya sabe lo que hay en tu corazón. Aún dice la palabra que sabe lo secreto del corazón de los hombres. El corazón del hombre tiene muchos escondrijos, tiene muchos recovecos, por así decirlo, que tú mismo luego dices, pero
¿cómo dije tal cosa? ¿Cómo reaccioné así de esa manera? ¿Cómo puedo ser la persona ahora? Yo no quiero ser esa persona. ¿Y cómo llegué hasta este punto de mi vida actuando así? ¿Por qué lo hice? Y tu corazón te engañó. Tu corazón tiene allí muchos recovecos, muchos enemigos, muchas cosas que están ahí secretas en lo más profundo de tu corazón. Por eso dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Que ni el hombre puede entender su propio corazón. Imagínate, con toda la ciencia, con toda la tecnología, con todos los avances, con todos los estudios, el hombre no puede entender el comportamiento del corazón, de la mente del hombre. Y no puede traer una medicina o una respuesta a la tristeza, a la depresión. Y luego alguien se pregunta, dice, ¿cómo puede ser que esta persona esté triste si lo tiene todo? Y se hacen preguntas, pero no hayan respuesta. Dice, pero ¿por qué te sientes así triste, en depresión? Pero si eres una persona de bien, mira lo que tienes. Eres una persona de los cuales cualquier hombre o mujer le gustaría estar en tu lugar, en tu posición, en lo que has logrado, en las personas que te rodean, tu familia. Eres una persona que has logrado objetivos y no pueden entender cómo este hombre o esta mujer pueda estar en un estado de depresión, de tristeza, con pensamientos de quitarse la vida. Entonces no hayan respuesta porque es muy complejo el corazón, la mente del hombre, que hoy está allá arriba y mañana puede estar allá abajo. Hoy puede amar y mañana puede estar odiando. Hoy puede estar juntando y mañana está desparramando. Hoy edifica y mañana con la misma forma y las mismas herramientas que fue edificando va destruyendo absolutamente todo. Como alguien decía, pastor, yo agarraba los vasos y los revoleaba. Agarraba las copas y las tiraba y las rompía allí. Las ollas volaban en mi casa. Rompía todo. Como alguien agarró el teléfono, dice este teléfono, y lo empezó a romper y después lo trataba de pegar con algún pegamento, a ver si el teléfono se encendía o no se encendía. Entonces dice, pero ¿cómo si lo estabas rompiendo y ahora te estás lamentando? Con tanto esfuerzo compraste todo lo que necesitabas para tu hogar y ahora lo estás revoleando porque sientes impotencia por tu esposo, tu esposa. Así es el corazón del hombre. El único que conoce lo más secreto y lo más profundo y discierne las intenciones del corazón es Dios. Es el Espíritu que todo lo escudriña, dice. El Espíritu todo lo escudriña. Por eso hay que acercarse cada día más a Dios y depender cuanto más de Él. Ir aprendiendo a que tú tienes que ir dependiendo de Dios. Y no apoyarte en tu propia prudencia, no apoyarte en tus logros, no apoyarte en tus bienes, no apoyarte en lo que has alcanzado aquí en esta tierra, porque no te va a servir y no te sirve para esos acontecimientos, para esos momentos difíciles. Por eso tienes que aprender cada día, esforzarte, cada día ir meditando la palabra, cada día ir atesorando la palabra de Dios y cada día ir dependiendo más de Dios, confiando cada vez más en Él. La Biblia dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Claro que es así. Y dice que el Señor lo vio. Dice que al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor lo vio. Y los discípulos le preguntaron diciéndole, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido así. El Señor dijo, no es que pecó ni este ni sus padres, sino que esta situación será para que la gloria de Dios se manifieste en él.
Entre tanto que estoy aquí con ustedes, tengo que trabajar. Y mientras dure el día, debo trabajar, debo moverme. Porque la noche viene cuando ya los hombres, nadie puede moverse, ya es tarde. Hay que actuar antes que venga la noche, antes que vengan las dificultades, antes que vengan los momentos malos, te tienes que mover. En el día es simbolismo de tener una oportunidad. El día es simbolismo de poder actuar antes. No vas a ir al médico, al hospital cuando ya no des más. Y te digan, si hubieses venido antes, podríamos tratar tu enfermedad. Pero por cuanto te dejaste estar, ya no podemos hacer absolutamente nada con tu vida. Pero ¿qué tal si vas antes? Y el médico dice, menos mal que te agarró este dolor de cabeza. Menos mal que viniste, porque hemos detectado un tumor, hemos detectado una enfermedad en tu cuerpo, en tu sangre, y te envían a hacer todos los estudios más complejos para asegurarse que la enfermedad está ahí. Entonces luego cuando vengan todos los estudios dicen, bueno, tienes esta enfermedad. Es lamentable, pero lo hemos detectado antes de tiempo y con un tratamiento, con un cuidado. Hay enfermedades que son sumamente silenciosas, como por ejemplo la diabetes, que empieza muy sigilosamente y quizás la persona no se da cuenta que tiene esa enfermedad. Pero si no se trata a tiempo, es una enfermedad que puedes tratar de, si tú te cuidas, puedes vivir por largos años, aún hasta la vejez, si te cuidas. Entonces dice el médico, ahora te podemos ayudar. Y con un tratamiento te salvas, te cuidas. El Señor dijo, en cuanto dure el día, tengo que moverme, tengo que hacer la voluntad de Dios. Porque viene la noche cuando ya nadie puede trabajar, ya es demasiado tarde. Y los discípulos le hicieron la pregunta diciéndole, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esta persona esté así? El Señor le dijo, no es que pecó ni él ni sus padres. Y luego dice así la palabra, vamos a leerla en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Capítulo 9 del Evangelio según San Juan, versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esto es palabra de Dios y la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bien fuertes aplausos para el Señor. Claro que sí, dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos.